Bueno, buenos días a todos. Bueno, Víctor. ¿Estamos preparados? Si me dejas un momentito, Óscar, por favor, porque quería comentar yo unas cositas antes de pasar a las preguntas. Primero, bienvenidos a todos los que venís de fuera y perdonad por el retraso que voy a tener un poquito antes de que empecemos la propia rueda de prensa con respecto al partido del Real Madrid. Además, los que vengáis de fuera seguro que estáis deseando terminar pronto a estas horas porque es hora de ir a tomar un poquito de pulpo y una estrella Galicia, que seguro que los que venís de fuera de Galicia lo estaréis esperando. Entonces, quería comentar unas cosas referentes pues, a todo lo que ha venido pasando, especialmente en los últimos meses y que se ha agravado en las últimas semanas. Bueno, pues que yo creo que ayer tuvo su punto más álgido y creo que ahora que ya tenemos el objetivo conseguido de la permanencia, que es el objetivo principal, vital para nuestro club, para poder seguir dando pasos que nos permita quitar deuda y crecer como club, pues creo que ahora es momento de hablar de esas cosas y no dejar que se alimenten más especulaciones, debates, sin tener toda la información. Entonces, sí que quería comentar al respecto, porque como todos sabéis de qué voy a hablar, quería haceros una pequeña introducción sobre un dilema que existe en el mundo del fútbol, que es un deporte de equipo donde se alimentan los aspectos individuales de una forma feroz. El fútbol nace como un juego, ese juego que hemos jugado todos de pequeñito y que nos apasiona y que esa esencia que adoramos y que llevamos dentro es la de jugar y disfrutar. Se dice muchas veces hay que jugar para disfrutar, pero cuando se llega al fútbol de la élite, al negocio, al fútbol de la máxima competición, cuando se entra en esas escuelas, en esas academias de clubs profesionales, a lo que se nos educa a los futbolistas es a competir. Y eso de hay que jugar para disfrutar está muy bien, pero se nos educa en jugar para ganar, se nos educa en jugar para ser mejor. Y esto se alimenta en el mundo profesional pues con constantes referencias y premios individuales, mejor jugador, mejor goleador, premio al mejor jugador del mundo, de Europa, mejor portero, mejor defensa. Es un juego de equipo donde se alimenta mucho las cuestiones individuales, se alimenta mucho los egos, se entrena mucho el ego desde bien pequeñitos. ¿Por qué digo esto? Pues porque eso es la causa de muchos conflictos que se dan en el fútbol profesional en la gestión de grupos. Y eso lo hemos vivido como futbolistas y lo vivimos como entrenadores y se da en todos los equipos. El reglamento del juego, aquí lo he comentado muchas veces en muchas ruedas de prensa, te permite jugar con 11 jugadores a los que se etiqueta de titulares y ya tienes esa categoría de preferentes. Te quedan en una plantilla de 25, otros 14, que han sido educados, entrenados en el ego porque han sido titulares y han sido protagonistas hasta llegar a ese momento y de repente tienen que asumir una condición que también se etiqueta de suplentes o incluso no convocados. Y esto genera frustraciones, evidentemente, en individuos que están acostumbrados a ganar, a ser protagonistas, a ser mejores que. Y esto es una de las facetas que tenemos los cuerpos técnicos más difíciles porque es un foco de numerosos conflictos. En todos los equipos, en toda la historia del fútbol ha pasado y seguirá pasando. Y nuestra tarea es tratar de encontrar soluciones a esos conflictos que se den. Ante esa situación de frustración, que ya veis que en proporciones mayoritarias dentro de una plantilla, hay dos tipos de conducta. El ser humano tiene dos tipos de conducta ante situaciones de este tipo. Responder luchando, esforzándote, queriendo superar esa situación a base de trabajo, esfuerzo, que es la positiva, la que ayuda al grupo, la que te va a permitir, con tu trabajo en los entrenamientos y con tu trabajo en los partidos, en los minutos que tengas, gozar de cada vez más confianza y ayudar a tu equipo con los minutos que sean, pero ayudar, sumar. Esa es la actitud que todos queremos dentro de nuestro equipo, que tengan todos nuestros jugadores, pero es una utopía. Creo que hay equipos que están muy cerca de eso y son grandes demostraciones, como por ejemplo el Atlético de Madrid, que es un gran referente en ese sentido. Pero por supuesto dentro de los grupos pues hay conductas del otro tipo, que son las que tratamos de evitar y tratamos de corregir, que es el que en vez de esforzarse elige el camino cómodo de la queja, del lamento, de la excusa, y ese no suma, y ese resta. Muy fácil, y son conductas muy típicas, repetidas en la historia, es que no le gustó al míster, es que me tiene manía, es que me trata diferente que al otro, es que, pero nunca se toma una opción de esfuerzo, de sacrificio, de lucha, por tratar de superarse con rendimiento y con trabajo
esa situación que se le viene encima por la propia competencia que tiene en el equipo, no es por otra cosa, porque aquí estamos en el mundo competitivo y lo que marca las diferencias es la competencia. Entonces ese tipo de situaciones generan conflictos y ese tipo de conflictos se resuelven. Bueno, ¿qué hemos hecho nosotros como cuerpo técnico para tratar de acometer estas situaciones que se nos han dado esta temporada? Y ahora entramos ya en detalles. Pues lo que creo que hacen todos, charlas, diálogo, en base a nuestra experiencia explicar que el camino bueno es el de sumar, el de tener paciencia, el de que todos podemos ser protagonistas y ayudar al equipo, juguemos más minutos o menos, si vamos por el camino de forzarnos y poner siempre los intereses del equipo por delante de los individuales. Eso ha sido una premisa que me habéis escuchado repetir durante toda la temporada. La primera regla de este equipo que queremos formar es que los intereses del equipo tienen que estar por delante de los intereses de cualquier jugador, de cualquiera, y del entrenador, por supuesto, que se pone por detrás. Bueno, pues situaciones durante el año nos han llevado a tener que reaccionar ante conductas del tipo negativo, donde los intereses eran más personales y estaban por delante que de los del colectivo. Bueno, pues perdonar porque me he apuntado, son tantas cosas que quiero decir que no quiero que se me escape nada. Bien, os decía, ¿qué hacemos nosotros como cuerpo técnico para acometer estas cosas? Charlas, diálogo, aconsejar a los jugadores, tratar de tener cercanía. Y bueno, pues, por poneros un ejemplo, en la preparación del partido de Villarreal, tan importante para nosotros, utilizamos unas imágenes de una entrevista protagonizada por Fernando Torres y Carlos Matallanas, que se llama Fútbol y Vida, la conversación completa. Seguro que muchos la habéis visto. Quiero aprovechar para recomendarla a quien no la haya visto, especialmente a todos los niños que quieran jugar al fútbol y a los padres, por supuesto, porque es de lo mejor que he visto en mi vida y llevo muchos años viendo cosas de fútbol como entrevista, como charla de valores. Y quiero felicitar tanto a Fernando como a Carlos por esa lección que nos da en ese vídeo, que lo puede encontrar todo el mundo hoy en día en YouTube o donde sea. Pero nosotros hemos utilizado un extracto de esa entrevista para recordarle a los jugadores la importancia de eso, de la unión. Y hay una frase que dice Fernando Torres que es sensacional, y es esta, que la hemos utilizado para tratar de concienciarnos y aislarnos de todos los problemas que ha habido, yo diría casi desde inicio de temporada, pero que se han acuciado en la parte final. Y la frase es, hablando Fernando como con su perspectiva de, evidentemente, futbolista todavía y de futbolista que lo ha ganado todo, dice que cuando te das cuenta de que sin tus compañeros no puedes hacer nada, y dice nada, insiste, das un paso adelante en tu carrera. Bueno, pues esta frase y algunas más las utilizamos en la charla previa del partido Villarreal, donde nos jugábamos tanto, como sabéis, para tratar de poner el foco en eso, en la unión del grupo, que es lo que necesitábamos para competir como equipo, como tantas veces hemos hecho, aparte de utilizar también pues, otros elementos de motivación, como ya sabréis, un vídeo que Rafa nos hizo llegar de numerosos aficionados repartidos por todo el mundo del deportivo, mandándonos mensajes de apoyo sensacionales. Bueno, pues, a esto nos dedicamos también los cuerpos técnicos para trabajar ese tipo de situaciones. Bueno, dicho esto, vamos al grano de aclarar, sobre todo para nuestros aficionados, que tantos debates, tantas especulaciones han vivido a lo largo de la temporada y especialmente en estos últimos días, insisto, para aclarar los conflictos que hemos tenido nosotros en este sentido, con esta problemática, que han sido los casos de Lopo y de Luisinho. El caso de Lopo, después de hacer una pretemporada sensacional, donde ha hecho un trabajo magnífico, con un esfuerzo y una entrega ejemplar, como no puede ser de otra manera para un jugador de su prestigio y de su trayectoria en el mundo del fútbol, ha tenido un comportamiento, pues, que yo diría bipolar. Cuando él veía que iba a jugar, tenía un comportamiento bueno, pero cuando veía que no iba a jugar, tenía un comportamiento totalmente opuesto. Se iba al lado que hemos hablado antes de la conducta negativa, de la de no sumar, la de restar. Y eso ha perjudicado. ¿Cómo hemos tratado de ayudarle? Pues hablando, recomendándole, tratando de motivarle, buscando soluciones. Pero eso se ha ido repitiendo y acrecentando. Y ha terminado, su máximo exponente ha terminado pues, en negarse a entrenar 2 veces y en ausentarse de 2 entrenamientos sin ningún tipo de permiso. Con lo cual, pues, evidentemente, como cuerpo técnico, un jugador que tiene este comportamiento no suma.
Creo que estaremos todos de acuerdo. Y la decisión al final, lógicamente, porque el cuerpo técnico decide en la organización de entrenamientos, en la confección de las alineaciones, de las convocatorias, no en la designación de las sanciones. Entonces, ante ese tipo de comportamientos, el cuerpo técnico informa. El procedimiento es muy claro y se ha llevado así en todos los casos. Información a la dirección deportiva y propuesta de sanción. Propuesta de sanción por parte del cuerpo técnico, que no es quien decide. El club estudia la situación, hace su propuesta de sanción y a veces coincide con la del cuerpo técnico, a veces no coincide, pero la que se ejecuta es la del club, que es el club quien tiene la potestad de poner las sanciones. Y es lo que hemos hecho en todos los casos. Ya que hablamos de este protocolo, explico también el siguiente paso, que es el de la comunicación. La comunicación de esas informaciones ha generado también controversias. Yo he estado todo el año aquí al frente de todas las ruedas de prensa recibiendo preguntas de todo tipo porque os entiendo. Os lo he dicho muchas veces, que entiendo vuestro negocio, entiendo vuestra profesión y preguntáis libremente por todo y os enteráis de muchísimas cosas, como ha pasado siempre. Pero la política del club ha sido la de mantener la confidencialidad, porque tenemos que entender también que hay unos intereses económicos, cada jugador es un activo para el club, y es la decisión, la estrategia que se ha tomado desde el club de mantener esa confidencialidad. Y yo sé que eso a mí me ha generado mucha animadversión hacia muchos de vosotros que me habéis catalogado de no dar información, de no contar nada, bueno, pero me voy a lo que iba al principio. Los intereses del club, del equipo, por delante de los míos propios. Y eso es una losa que me ha tocado cargar, fenomenal, ningún problema, porque aquí estamos para defender los intereses del equipo y somos disciplinados y asumimos las directrices que vienen desde arriba. Dicho esto, esa es la política de actuación. Ahora, una vez terminado, pues será momento también de valorar los pros y los contras de tener esa política de comunicación, como en todo. Hay que hacer las reflexiones finales para tratar de sacar conclusiones que nos permitan mejorar y crecer. Entonces, vamos al caso ya de Luisinho. El caso de Luisinho, que ha alcanzado su máximo exponente en el día de ayer con la rueda de prensa de su representante, lo primero, quería comentaros los precedentes que a mí me informa el club cuando llegamos aquí la temporada pasada con respecto a Luisinho. Me ponen en aviso que es un jugador que ha tenido ya varias situaciones conflictivas con compañeros, con empleados del club, que es un jugador que tiene un carácter muy agresivo, que es muy difícil de controlar, etcétera, etcétera. Nosotros, evidentemente, en la situación en la que llegamos la temporada pasada, a 8 partidos del final, en una situación de máxima emergencia, pues no se pueden tomar medidas drásticas al respecto ante comportamientos de este tipo, ni nos corresponde, porque entendemos que como cuerpo técnico las reglas se establecen desde un principio y en su desarrollo no se deben modificar, porque los jugadores han sido los que han participado en la confección de todos esos reglamentos y esas conductas que estén establecidas de antes. Entonces, bueno, pues en esos 8 partidos, bueno, no 7, porque el primero estaba sancionado y le dimos permiso pidió permiso y le dimos permiso para poder ir a Portugal de viaje el fin de semana. Lo recuerdo perfectamente. Primer partido, que fue en casa contra el Atlético de Madrid, como las decisiones de todos los entrenadores, vamos perdiendo y decidimos hacer un cambio en la segunda parte y elegimos sustituir entre todos los que tomamos esas decisiones a Luisinho para buscar un cambio en el partido que nos permitiera mejorar, pues como pasa siempre. Y como pasa muchas veces en jugadores que tienen ese comportamiento ante las adversidades o que tienen ese tipo de carácter y pronto, pues Luisinho se calienta, reacciona mal y viene a pedir explicaciones faltando al respeto de una manera, de una manera que no corresponde dentro de lo que nosotros entendemos que debe reinar en el ambiente de un grupo. Es más, está presente el director deportivo porque yo reacciono con tranquilidad, le digo que está muy nervioso y que no viene a pedir explicaciones, que no procede, que se tranquilice y que ya hablaremos, pero acaba discutiendo airadamente con el director deportivo. Todas estas situaciones que ayer manifestó una versión que nada tiene que ver con la realidad el agente de Luisinho, toda la información que yo voy a dar ahora no es que la cuente yo, es que hay testigos. Porque en todas esas situaciones ha habido gente presente del club, como acabo de decir ahora, director deportivo, creo que estaba también el psicólogo que me lo ha comentado antes en aquel momento, compañeros, bueno. Antes de seguir comentando pues, situaciones para aclarar de las acusaciones que se vertieron ayer sobre mi persona y que quede claro el comportamiento que ha tenido Luisinho durante toda la temporada, quería decir también que
que me parece muy extraño y muy poco habitual pues lo que se dio ayer, porque a mí me han estado llamando durante toda la temporada representantes de jugadores nuestros para preguntar por su situación, para escuchar la valoración del entrenador sobre su progresión. Ante situaciones de jugar menos, tratan de hablar con el entrenador para tratar de asesorar a su jugador de una manera pues, coordinada con la información que le pueda dar el entrenador. Esto no se ha producido, a mí me parece un grave error, porque te puede llevar incluso a la situación de que lo que te estén contando no sea cierto, como puede haber sido este caso, y te lleve pues, a lanzar unas afirmaciones que no tienen nada que ver con la realidad. Yo hubiera estado encantado que la gente de Luisinho me hubiera llamado desde el primer día que notó algún tipo de situación conflictiva, como ha llegado a hablar de incluso rencor desde el primer día, pues si se hubiera puesto en contacto conmigo, seguro que hubiéramos podido ayudar mucho más a Luisinho, que hemos estado además intentando ayudarle durante toda la temporada, y creo que decir que hemos intentado, o que yo personalmente he intentado arruinar la carrera de un jugador, no sé qué más cosas de ese tipo, pero bueno, a un jugador que ha jugado 20 partidos, o que esto es un tema personal, a un jugador que ha jugado 20 partidos en la temporada, creo que habla por su propio peso, que le hemos dado oportunidades, hemos tenido muchas charlas con él, y la conducta que ha tenido pues, es la que le ha llevado a tener que asumir esta situación por indisciplinado. Entonces, sigo comentando cronológicamente. En la temporada pasada tiene ese incidente en el partido del Atlético de Madrid, no pide disculpas al grupo, yo me acerco a él para convencerle de que tiene que pedirlas, que es muy interesante, que necesitamos a todos los jugadores, otra situación que nos está contando como así sucedió, y están de testigos pues los jugadores, los compañeros. Me estoy acordando ahora mismo como si estuviéramos viviendo lo que me tuve que ir a sentarme al lado suyo en la zona donde tenemos los campos de fútbol tenis, mientras que el resto de jugadores estaban estirando, porque cuando acabó aquel entrenamiento, él ya se quiso ir antes sin estirar del grupo, y me fui a por él, le senté y tuve una charla con él para tratar de animarle, porque entendía que necesitábamos a todos los jugadores para ese final de temporada. La siguiente situación conflictiva se dio en Elche, con el calentón que nos pillamos todos de esa dolorosa derrota, pues montó un escándalo en el vestuario, arremetiendo y acusando a compañeros de todo tipo. Otra situación conflictiva, que también se tuvo que dejar pasar por lo que nos estábamos jugando y porque no era momento de apartar jugadores ni de tomar medidas disciplinarias contundentes, porque nos estábamos jugando muchísimo. Pasamos a esta temporada. Inicio de esta temporada, avisamos a todos los jugadores de que las reglas que tenían el año pasado cambian porque este staff tiene otras. Y ese tipo de comportamiento, si queremos fomentar un grupo unido, un grupo donde los intereses del equipo estén por delante de los individuales, hay que respetarlas. Y así lo comunicamos a los jugadores. Y el club, además, le parece muy interesante porque se confecciona un reglamento, un código de régimen interno totalmente compatible con el reglamento, el convenio AFE, y se pone en funcionamiento. Llegamos a la semana previa del inicio de temporada y se da el incidente entre Arribas y Luisinho, que también la gente de Luisinho, pues ayer falta la verdad en su manera de contarlo, porque se produce una pelea fuera del campo, pero luego dentro del vestuario, porque el protocolo que yo tengo para actuar en ese tipo de situaciones es siempre el mismo. Y se utilizó también en el último rifirrafe que, producto de la tensión del juego, tuvimos entre Oriol y Lucas. Una vez que se ha calmado un poco la situación, me los llevo dentro para hablar con ellos y darle la posibilidad de que en frío se disculpen, se den la mano, podamos seguir con el trabajo del entrenamiento, que estas cosas pasan en el mundo del fútbol, hay calentones, jugadores de temperamento, con personalidad, buscar la solución para que el trabajo no se perjudique. Pero en esa situación donde yo estoy tratando de arreglarlo, Luisinho provoca una segunda pelea dentro del vestuario que acaba incluso con Lux golpeado en la espalda a, no sé si 3 días de empezar el campeonato de Liga. Os recuerdo que ya teníamos lesionado de gravedad a Fabricio. Lógicamente, esto para mí es algo muy grave, esa situación. Suspendo el entrenamiento, si recordáis bien, convoco a todos los jugadores para repetir el entrenamiento por la tarde. Y el protocolo es el mismo que os he comentado antes: información al club de la situación que se ha dado, mi opinión al respecto, y a partir de ahí el club elabora su propia opinión y se ejecuta las sanciones, que las ejecuta el club y las propone el club, no el entrenador. Una vez que cumple Luisinho su sanción,
lo reintegramos al grupo y tiene un comportamiento muy bueno, que es merecedor del elogio, como en numerosas ocasiones lo hago, porque es otro Luisinho, el Luisinho que queremos, y así se lo manifiesto durante ese tramo de la primera vuelta hasta que llega el mercado de invierno. Entonces, hasta ahí fenomenal. Pero cuando llega el mercado de invierno, Luisinho me viene a hablar al despacho y me pide que le ayude para marcharse, porque él no aguanta su situación de suplencia. Entiendo, es una situación personal. Vamos al concepto que hablamos antes de la gestión propia de la frustración porque tu ego te lleva a una cosa, pero tu realidad competitiva dentro del grupo te tiene en otra. Los entrenadores tenemos que tomar decisiones y elegimos en base al rendimiento y nos podremos equivocar, pero buscamos lo mejor para el equipo. Y eso es lo que hemos transmitido constantemente. Entonces, ahí ya hay un cambio de actitud de Luisinho, ya buscando una salida. Yo le comunico que eso tiene que hablarlo con el club, no con el entrenador, y que mientras esté en la plantilla contará para el entrenador cada vez que se crea oportuno. Si sigue entrenando como está entrenando, perfectamente. Y así se hace. El problema es que cambia de actitud el comportamiento de Luisinho en los entrenamientos y de repente, pues, cuando él ve que no va a jugar, los viernes le duele la rodilla, pero el lunes está listo para entrenar y eso se repite muchas veces. Claro, todos los jugadores tenemos dolores cuando estamos en activo y más cuando ya tenemos una edad. El cuerpo médico en sus exploraciones, pues a mí la información que me da es que, bueno, pues sí, claro, una tendinitis, unas molestias, pues las podemos tener todos. Y creemos al jugador que tiene esas molestias, pero también creemos que hay una capacidad de sacrificio y de esfuerzo para defender a tu club, que es al que te debes, que te lleva muchas veces a superar ese tipo de dolores. No en vano hemos tenido jugadores en el tramo final de temporada jugando con fisuras en los dedos, con sobrecargas, con dolores de rodilla, de todo tipo. Y han dado la cara por su club, como no esperábamos de otra manera. Ante esa situación, pues se empieza a acrecentar el malestar y la dejadez en los entrenamientos de Luisinho, lo mismo que hemos hablado antes para el caso de Lopo. Tratamos de convencerle de que de esa manera no se puede trabajar, pero hemos concedido muchas oportunidades, 20 partidos. Esto de que es una acusación o una persecución o algo personal, pues es absolutamente falso. Y cuando ha habido ese cambio de conducta y de comportamiento que le ha llevado otra vez incluso a amenazar al entrenador, porque a mí me ha llegado a amenazar diciendo que él tenía que jugar y que si no jugaba me iba a generar muchos problemas. Bueno, pues eso, en eso sí que se está esforzando, por lo que se ve. En vez de esforzarse en el terreno de juego y en los entrenamientos por ganarse un puesto, como todos los profesionales hacen lícitamente, pues en eso sí que le ha dedicado esfuerzo. Obviamente, ese cambio de actitud ha venido correspondido pues, de todas las informaciones al club y las propuestas de medidas de actuación correspondientes, que como vuelvo a decir, el club la forma de actuar es analiza, estudia y propone sus propias actuaciones y luego, si corresponde, se comunican. Y el último elemento, el último acto de mayor indisciplina, pues se produjo la semana previa al partido de Getafe, en una reunión en la sala de reuniones, donde comunicamos la decisión del club de la sanción a Lucas y a Oriol por el incidente que habían tenido. Pues él montó una discusión tremenda, no se callaba, le faltó al respeto al entrenador, le faltó al respeto a los compañeros, le dimos la oportunidad de rectificar esa situación delante de todos, vuelve a ser otra situación en la que están de testigos compañeros, el psicólogo del club que está presente constantemente en todo ese tipo de dinámicas grupales. El propio director deportivo también fue desobedecido por el jugador y ante la negativa a reconducir esa situación de rebeldía que estaba manifestando en la charla, le dimos la oportunidad de calmarse, no quiso aceptarla y tuvimos que sacarle de la reunión y sacarle del entrenamiento. Y por eso, pues, la propuesta que se hizo es de abrir un nuevo expediente por otro acto indisciplinario. Y a partir de ahí, esto que he contado cronológicamente, como comprenderéis, en un grupo genera muchos despistes, muchas distracciones, porque es un elemento emocional al grupo. Al final son dos compañeros que participan desde el inicio de temporada, dos elementos del equipo que están teniendo un comportamiento que no va acorde a la profesionalidad que queremos para el grupo, pero toca la fibra de todos y además lleva a distracciones también pues de jugadores que puedan tener mayor o menor afinidad, etcétera, etcétera. La decisión, obviamente, es la misma. Jugador que no suma, jugador que resta, es peligroso tenerlo dentro del grupo,
porque el rendimiento está en riesgo y nos estábamos jugando muchísimo, muchísimo. De ahí las decisiones de generar diferentes tipos de entrenamiento para jugadores que no están por la labor de ayudar al equipo y jugadores que sí están por la labor de ayudar al equipo. Y se plantean diferentes tipos de trabajo y se comunica lo que se considera que se tiene que comunicar. Insisto que ese tema ya lo hemos hablado. Y hasta aquí hemos llegado con respecto a eso. Creo que ahora que nos hemos salvado es un buen momento para decirle a nuestra afición qué ha pasado, para que ya se terminen los debates. Sí que quería aclarar también, con respecto a algunos de los comentarios de la gente de Luisinho ayer, ofensivos hacia mi persona, que con respecto a la comparativa que hace con un incidente que tuve yo con Javo Irureta, ya no me acuerdo en qué temporada, no miro el dato, que es lo menos importante, solo decir que con el míster yo me pudiera comer ahora mismo las veces que hagan falta. Me he encontrado con Javo un montón de veces en eventos de veteranos de la selección española y hemos compartido charlas sobre nuestro pasado, sobre anécdotas. Incluso él ha tenido el detalle de entrar en directo en un programa en Sevilla Fútbol Club Televisión donde me estaban entrevistando y entró en directo con una llamada pues para hablar de mi época de jugador, con las inquietudes que yo tenía como entrenador. Tuvo unas palabras cariñosísimas y se lo agradecí, por supuesto. Es decir, quiero decir con esto, bueno, el problema que tuvimos, asumimos la responsabilidad que nos correspondía a las partes, fue un problema totalmente individual, una situación individual, no tenía nada que ver con el grupo, no era nada colectiva y se solucionó en el momento. Y para hablar de las cosas, pues hay que hablar con conocimiento de causa, no en base a rumores, dimes y diretes. Entonces creo que, insisto, y mira, es que no tendría ningún problema, se lo dije incluso al presidente, que por qué no invita un día a Javo a un partido y nos vamos a comer o hacemos una rueda de prensa y nos partimos de risa recordando aquella anécdota que ahora seguro que podemos recordar como algo gracioso, algo que no estuvo bien, por supuesto, y de lo que todos aprendemos cuando no se hacen las cosas bien. Tenemos nuestro derecho a equivocarnos y nuestro derecho a rectificar. Y a estos jugadores que hemos hablado, que nos han dado todos esos problemas durante toda la temporada, les hemos dado muchas veces la ocasión de rectificar, muchas. Tantas que incluso el grupo se ha sentido ofendido por dar tantas oportunidades a gente que estaba atentando tanto contra los intereses del equipo. Bueno, pues con eso cerramos todo ese tema que ya nos ha dado la lata, insisto, toda la temporada y se ha acrecentado muchísimo en el final. Ahora os quería comentar, porque claro, en todo este tiempo, tantos comunicados y tantas... Bueno, pues sí, mira, ahora que digo comunicados, otra de las situaciones de las que se me han acusado, o sea, no acusado, sino se ha dicho una cosa que no es cierta. Es totalmente falso que yo, ya lo dije en su día, que yo participase en el comunicado de los capitanes en aquel momento, como es totalmente falso que yo manipule a los jugadores, me parece ridículo, es tan sencillo como que le preguntéis uno por uno a todos los jugadores cuando van pasando esa misma pregunta y os responderán libremente. Solo faltaba. Y sobra decir más cosas porque creo que con lo que ya he manifestado aquí aclarando la situación, pues las declaraciones de ayer se caen por su propio peso. Insisto, que me hubiera gustado que al primer momento de duda para poder ayudar a Luisinho me hubiera comunicado el agente, hubiera hablado conmigo y entre los dos a lo mejor hubiéramos tenido la posibilidad de ayudarle más. Mira, ayer mismo, con todo el run de informaciones al respecto, me llegó una información que salía en La Voz de Galicia en la temporada, creo 2014, con Fernando Vázquez, un titular diciendo que Luisinho tenía un problema consigo mismo por un enfrentamiento, un encontronazo, una agresión que había tenido con un compañero. Bueno, que esto no es nuevo, hay precedentes. Y nosotros nos hemos limitado a tratar de actuar en base al protocolo que tenemos, siempre buscando lo mejor para el equipo, lo mejor para nuestro club, al que queremos. Y ahí quiero ir ahora, porque se ha hablado en este tiempo, se ha apelado mucho al sentimiento deportivista, de los jugadores, y bueno, pues sabéis que a mí no me gusta hablar de mí, no me gusta hablar de mí como jugador, pero creo que en este momento pues es bueno que utilice esa referencia, porque además creo que es algo que nos ha afectado durante la temporada y creo que nos ha distraído mucho. Yo sé lo que es vestir la camiseta de este club y yo sé lo que es sentir el escudo, porque he tenido la inmensa fortuna de estar aquí 7 años en un equipo que había sido ya Superdeport y que con esa etiqueta de Superdeport le había dado a su principal activo, que es su afición, la mayor alegría del mundo, que es conseguir un título y celebrarlo después de ser un equipo... Bueno, después de ser no...
siendo siempre un equipo humilde y modesto. Y ser capaz de ganar aquella Copa del Rey en el Bernabéu fue una alegría tremenda para esa afición. Y los que no pertenecíamos al Depor en aquel momento nos alegrábamos, porque ese equipo humilde, modesto, que se codeaba entre los grandes, fuera capaz de conseguir tal hazaña. Igual que sufrimos cuando se le escapó aquella famosa liga del penalti de Jukic. La suerte del destino me puso a mí aquí, en el Deportivo de La Coruña, en un grupo sensacional, aportando mi granito de arena en un grupo donde había muchísima humildad. Un grupo que en el año 99-2000, todos sabéis que ganamos la Liga, pero un grupo que en toda esa temporada, que estaba dando un rendimiento fantástico, no se le escapaba a nadie del grupo un discurso diferente al de nuestro entrenador, al de Jabo, que era el partido a partido. Eso que parece que se ha inventado ahora el Cholo Simeone, ya no lo decía a nosotros Jabo, y le seguíamos. Y hasta que no nos plantamos en las últimas 5 o 6 jornadas de Liga con posibilidades de pelear por el título, no dimos un paso adelante al frente para asumir esa responsabilidad. Pero ni siquiera en ese momento éramos Superdepor. Superdepor era el anterior, el de Bebeto, Rivaldo. Ese era el Superdepor que había ganado. Para ser Superdepor hay que ganar. Hay que ganar. Y aquel Depor al que yo pertenecí durante 7 años se hizo Superdepor en el año 2000, cuando ganó aquella Liga. Y luego fue un orgullo poder ganar más títulos como la Copa del Rey y poder tener actuaciones muy importantes en Champions y llegar a esas semifinales. Entonces esa etiqueta de Superdepor ya sí que era merecida. Y lo más bonito de eso es poder celebrarlo. Me lo recordaréis en 1000 entrevistas que me habéis hecho y me habéis preguntado. Lo más bonito de todo eso son las celebraciones con nuestra afición. La Plaza de María Pita, llena de gente, es algo que a mí me pone los pelos de punta cada vez que recuerdo en la celebración de la Copa del Rey. O Cuatro Caminos, o el estadio cuando pitó el final el árbitro en la consecución de la Liga, inundado de deportivistas. ¿Por qué digo esto? Porque hemos hecho una primera vuelta sensacional y aquí llevamos, desde que terminó la primera vuelta, comparando la segunda con la primera. Y el hecho de hacer 27 puntos en la primera vuelta no te otorga ningún título. Y aquí se ha escuchado ya, en aquel momento, cuando íbamos también por ahí por el mes de enero, nuevo Superdepor, el Superdepor 3.0, Europa, y una pérdida de perspectiva tremenda de la realidad de este equipo, que tiene que ser el de la humildad, que no se pasa de salvarte en la última jornada a pelear por Europa y a ser Superdepor. Eso es imposible. Esa pérdida de perspectiva nos ha distraído mucho. Por más que hemos querido mantener el entorno del grupo en el vestuario centrado, eso distrae. Se generan unas expectativas tremendas, que lo hemos dicho, a nuestra afición encantado, le hemos generado una ilusión sensacional, que es nuestro mayor activo, bien, pero no se puede perder la perspectiva de humildad. Aquí se ha llegado a decir que como se ha hecho esta primera vuelta, en la segunda hay que exigir lo mismo. Eso no es cierto. Ahora explicaremos, quiero dar mi versión de lo que yo entiendo por la primera vuelta y la segunda vuelta, pero quiero terminar de comentar una cosa con respecto a esa comparativa de Superdepor. Para ser Superdepor 3.0 hay que ganar. Y cuando se demuestre que se gana algo, entonces se podrá decir que ese equipo es Superdepor. Este equipo de ahora, empezando por su cuerpo técnico, está a años luz de aquellos Superdepor. A años luz. No le llegamos ni a la suela de los talones. Los primeros, el staff. Tenemos que demostrar todavía muchísimo en nuestras carreras para poder llegar a la etiqueta de Superdepor, para poder merecer que nos comparen. Y por supuesto el equipo de jugadores tampoco está al nivel de aquel Superdepor. Y ellos lo saben y lo reconocen. Pero esa pérdida de perspectiva de la realidad, ese exceso de euforia desmedida, te lleva a la comodidad, al despiste y a bajar tu competitividad. ¿Qué es la segunda vuelta? Pues la segunda vuelta para mí es una liga nueva, porque cambian los contextos. Por más que digamos, te vas a enfrentar a los mismos equipos, en la segunda vuelta no te enfrentas a los mismos equipos. A falta de 4 jornadas para el final, hicimos un estudio del mercado de diciembre y del puesto 8 al 12, 10 equipos se habían reforzado en el mercado de diciembre. De los 10 equipos que se habían reforzado en el mercado de diciembre, 8 han mejorado sus puntos en la segunda vuelta con respecto a la primera. Eso es un dato que ahí está de incidencia de los refuerzos del mercado de invierno, por lo menos para conocerlo. Eso ya es un elemento que cambia. Ya no te enfrentas a los mismos equipos. Ya hay equipos que han cambiado y vemos que tiene incidencia en el rendimiento, por lo menos conocerlo.
más cosas que cambian. No se juegan en los mismos estadios. Y eso también influye. No es lo mismo jugar contra el Sevilla en Riazor que contra el Sevilla en el Sánchez-Pizjuán. No es lo mismo jugar contra el Celta en Riazor que contra el Celta de Balaídos. No es lo mismo jugar contra el Atlético de Madrid en Riazor que en el Calderón. Eso es otro elemento que cambia el contexto de la segunda vuelta, para pretender tener una comparación matemática de la primera y la segunda. Entra en juego, por supuesto, el cansancio. Cuando tú inicias la temporada, todos los equipos están al máximo a su plenitud de facultades físicas, máxima motivación, todos los jugadores están enchufados porque se quieren ganar un puesto de titular y eso incide en el rendimiento. En la segunda vuelta hay cansancio, hay sanciones, hay lesiones. Por cierto, a nosotros se nos han cebado las lesiones en un puesto de vital importancia para todos los equipos y más para uno humilde y modesto como nosotros, como es la portería, porque aquí se han hecho muchos análisis de la segunda vuelta donde solo se ha hablado de lo negativo, que claro que hay negativo en la segunda vuelta, por supuesto. 15 puntos en la segunda vuelta, habiendo hecho 27 en la primera, pues no es para estar contentos. Es una segunda vuelta mala, o muy mala, podemos decir, pero vergonzosa, ruinosa, de todo lo que se ha escuchado. Me parece una falta de respeto al grupo. Entre otras cosas, porque hay equipos que a día de hoy tienen menos puntos que nosotros en la segunda vuelta. Entre otras cosas, porque estamos a 4 puntos de hacer una segunda vuelta como la mayoría de nuestros rivales. Entre otras cosas, porque con 3 puntos más no estaríamos hablando de estas cosas y seguro que todo lo que ha pasado se hubiera tapado. Y yo me alegro, ya lo comentaré al final, porque esto ha servido para mucho. 3 puntos más, recordar, he hablado aquí ya de muchos partidos que hemos tenido en Riazor, que se nos han escapado victorias de manera increíble, con goles en propia meta en el descuento, con penaltis en el último minuto, con situaciones rocambolescas. Solo 3 puntos más, estábamos octavos. Y las temporadas sí que son completas, porque lo que te da la clasificación final es la suma de la primera vuelta más la suma de la segunda, no ninguna de ellas por separado. Y a pesar de todo ese entorno y ambiente negativo y destructivo, que solo se veía lo negativo, derrotas y rachas sin ganar, por supuesto, claro. Si nosotros, yo que he pertenecido a ese Superdeport, que sabéis que de donde vengo te han criado y te han enseñado en la mentalidad de ganar, pues es lo que buscamos en cada partido. Pero en esta temporada, si recordáis, hemos tenido la desgracia de perder a Johan Cruyff. No lo digo yo, lo ha dicho Johan Cruyff, un mito que ha dejado un legado increíble en el mundo del fútbol, que uno de sus legados es que cuando no puedas ganar, asegúrate de no perder. Eso lo decía y ha quedado para la posteridad Johan Cruyff, que creo que es ejemplo de fútbol ofensivo. Pues nada, aquí se han ninguneado los empates del Deportivo, que hemos conseguido batir un récord de número de empates que solo se ve negativo. Empatar significa no perder, y este equipo está el quinto clasificado en número de derrotas en la temporada, con equipos muy importantes, de muchísimo mayor presupuesto, y eso tampoco se ha querido ver. El que no pierde suma, y para un equipo humilde como nosotros, sumar es muy importante, porque te acerca, aunque sea pasito a pasito, a tu objetivo. Y eso no se ha querido ver. Claro, esto ha complicado mucho más. Fijaros lo que os he comentado, de esa situación en el vestuario con esos conflictos que no terminaban de resolverse, que generaban esas distracciones, más el ambiente. Bueno, pues hemos tenido un final de temporada que eso también incide en el rendimiento. Y estoy súper orgulloso de nuestros jugadores que, a pesar de todo ese ambiente y esas dificultades, han tenido la capacidad competitiva para sacar esto adelante. En una situación en la que incluso parecía que apetecía que llegásemos al final de temporada en los puestos de descenso. Bueno, todo eso a nosotros nos motiva y nos reta. Y le felicitamos a los jugadores por el esfuerzo que han hecho durante toda la temporada, a pesar de esa mala segunda vuelta, que aún si somos capaces de ganarle al Real Madrid, empresa harto, difícil, tremenda, pues a lo mejor ya no hablamos de una segunda vuelta tan mala y aún estamos en juego. Pero lo que sí que es una realidad es que tenemos el objetivo cumplido, que desde el año 2010 el Deportivo no jugaba 3 temporadas consecutivas en primera, que desde el mismo año 2010 no se conseguía hasta una puntuación como esta, en primera, que hemos mejorado todos los números de la temporada pasada. Eso no, parece que no se le quiere reconocer eso a los jugadores. Bueno, pues nosotros sí que se lo reconocemos y se lo recordamos a nuestra afición. Y poco más que decir, simplemente hacer mención a este tema que os estoy comentando de
el elemento negativo, el entorno negativo que se ha generado, bueno, he llegado a escuchar cosas, ahora que me acuerdo también, y viene a colación con el partido del Madrid, la vergonzosa e histórica derrota contra el Barcelona 0-8. Yo creo que hay que hablar las cosas en su justa medida. Creo que estos jugadores no han tenido en ningún partido una actitud vergonzosa, en ninguno. Yo recuerdo el partido del Barcelona con un equipo que la primera parte le plantó cara al Barça, de tú a tú, con ocasiones para ir al descanso con otro resultado, y que aun cuando se rompió el partido a partir del 0-3, siguió buscando el gol. Y solo la máxima efectividad de un Barça histórico, que sí que es un Barça histórico, seguramente el mejor de la historia, la gran efectividad en un momento en el que necesitaban victoria y estaban dolidos, y cuando esos monstruos de 500 millones de euros se ponen las pilas, poco hay que hacer, poco, porque son los mejores. Aún así, nuestros jugadores siguieron intentando marcar un gol, aunque iban perdiendo 5, 6, 7, y nuestra afición, cada vez que teníamos una ocasión, lo jaleaba, porque estoy seguro que si lo hubiéramos conseguido, hubieran celebrado ese gol como si hubiera valido por 6 o por 7, porque nuestra afición es sabia. A pesar de que luego le cuenten al día siguiente y le pongan un titular de vergüenza histórica o lo que sea, nuestra afición es sabia, y lo que ve en el campo lo siente. Por cierto, Deportivo, Rayo y Celta son los 3 equipos que más ocasiones de gol le han hecho al Barcelona, sumando el partido de ida y el de vuelta, con 29 remates. Creo que eso es un dato que dice que el Deportivo no se ha rendido y ha ido, y ha dado la cara. Y creo que también se debería catalogar de importante pues, el hito de que un equipo tan modesto como el Deportivo sea capaz de empatar en el Nou Camp, que parece que, vuelvo a decir, las cosas buenas no interesan. Pero la realidad no es esa. La realidad es lo que hemos hablado. Y en ese entorno negativo, yo quiero daros las gracias personalmente a todos los que perdón, habéis sido especialmente ácidos, negativos o destructivos hacia mi persona. Y os lo digo de verdad. He recibido numerosísimas llamadas de, por supuesto, familiares, amigos y aficionados, manifestándome su apoyo, su indignación a lo que estaban escuchando y leyendo sobre mí. Comentarios como, de quien están hablando no eres tú, no te conocen, qué injusto. Les he tenido que animar yo a ellos, porque tenemos la posibilidad de elegir lo que nos ofende. Y a mí cualquier tipo de comentarios negativos que se hayan vertido hacia mi persona en estos últimos, no sé, ¿cuánto? 2 meses o así, que me los han ido contando porque no quería prestar atención a ello, pero evidentemente la gente que te quiere te los cuenta. No me han afectado en lo personal, al revés. Os agradezco todo ese tipo de comentarios, especialmente a los que han sido más destructivos y más ácidos, porque en ese ambiente se genera una posibilidad de aprendizaje brutal, y es lo que hemos hecho el cuerpo técnico. En esa situación difícil, complicada, donde había tanto en juego, nos ha obligado a concentrarnos para buscar soluciones ante todas esas dificultades, y nos ha permitido generar un aprendizaje sensacional. A mí cuando mi hijo, que todos sabéis que es deportivista, que ha nacido aquí y que le encanta el fútbol, me pregunta, papá, ¿cuál es la cualidad mejor que tiene un futbolista? Y le digo, mira, Daniel, la mejor cualidad que tiene un futbolista es la misma mejor cualidad que tiene una persona, desde mi punto de vista, la capacidad de aprender. Eso es lo más importante que tienes. Si aprendes rápido y aprendes bien, serás competitivo. Pero lo primero que hay que aprender es a ser buena persona. Eso es lo primero. Y en el fútbol, buen compañero. Y bueno, es un consejo que yo me aplico, que en nuestro staff nos lo aplicamos todos y que intentamos inculcárselo a nuestros jugadores. Y podemos decir que después de todo esto que ha pasado, hemos llegado a este punto de la temporada con la convicción de que nos hemos equivocado muchísimo, hemos tenido muchos errores en nuestras decisiones, porque tenemos que tomar muchas decisiones como cuerpo técnico, alineaciones, planteamientos, muchísimos errores. Pero los analizamos, tenemos esa autocrítica y encontramos soluciones para seguir creciendo. Y también habremos tenido nuestros aciertos para haber llegado pues, con el objetivo cumplido a este final de temporada. Pero lo que sin duda hemos hecho ha sido aprender mucho. Ha sido un año sensacional para aprender y para crecer. Y nos sentimos mucho más preparados para afrontar próximos retos que vengan en el futuro. Así es que muchas gracias por vuestra atención.
disculparme pues todo lo que he tardado, el pulpo está esperando, las Estrellas Galicias, y si no os importa, pues podemos empezar a hablar del partido del Real Madrid, que es lo que ha aclarado ya todo esto, lo que tenemos que tratar de cerrar en Riazor como una auténtica fiesta del deportivismo, de haber conseguido ese objetivo de la permanencia sin tener que esperar a sufrimientos como ha pasado en temporadas anteriores. Sí, Víctor, Óscar Martínez, Radio Marca. Sí. Antes de meternos en el partido del Madrid, tu última frase me ha sonado un poco a despedida. ¿Tienes contrato con el club? ¿Tienes pensado continuar en el club? ¿Te ha dicho algo el club? Si te ha sonado despedida, a quien le suena despedida, pues que lo interprete así, pero no es una despedida, por supuesto. O sea, y vuelvo a repetir, si no os importa, vamos a hablar del Real Madrid, que creo que ya me he extendido bastante, creo que he dado muchísima información que me habéis estado pidiendo durante toda la temporada, y creo que es momento de que hablemos ya de lo que importa. La Liga Española, la liga más importante del mundo, está por resolverse. Nuestro partido es protagonista en esa resolución entre Barça y Real Madrid, y creo que tenemos que hablar de eso ya. Solo una última. Después de lo que dijo ayer el agente de Luisinho, ¿tienes pensado tomar algún tipo de medida legal? Madrid, por favor. ¿No vas a hablar entonces nada absolutamente de lo que no sea el Real Madrid? ¿No se te puede preguntar por todo lo que has comentado? Ya os he dado, creo que, muchísima información. Ya, así pero es que nosotros tendremos derecho también a preguntarte. que tienes todo el derecho, pero aquí... Pero no vas a contestar. A partir de aquí hablamos del Real Madrid. O sea, no vas a contestar. Si yo te hago una No, pregunta... no, ya lo he dicho, no. Preguntas del Real Madrid. Bueno, yo de todas maneras sí que te voy a preguntar. Si luego no quieres contestar... Bueno, pues nos podemos entretener aquí y tirarnos. Si vais a preguntar cosas que no sean del Real Madrid, claro, pero nos tiraremos aquí. O sea, tú has dado tu opinión, que te respetamos, evidentemente. Pues ya está. Pero también tendrás que estar... te podremos preguntar. Pero ya te estoy avisando y no vas a responder. Que tenemos partido contra el Real Madrid. Ha quedado zanjado ese tema con la declaración que acabo de hacer, y la importancia que hay que darle ahora ya en la rueda de preguntas de la rueda de prensa es del partido del Real Madrid. Esto no es una rueda de prensa convocada para hablar de lo de ayer. Ya, hombre, pero tú has estado hablando durante muchísimos minutos sobre un comunicado, asunto que ha pasado durante toda la temporada, y nosotros querremos también preguntarte cosas sobre el particular. Pues ya está el comunicado hecho. De ahí puedes sacar todo porque está toda la información muy clara. Insisto, vamos al partido del Real Madrid, que es lo que nos toca. Sí, Alberto Gómez Barros, Onda Cero Radio. Con todo el respeto del mundo, aún así, me he perdido un poquito de tu comunicado. Me gustaría saber si te sientes respaldado por la actual directiva del Deportivo, por el presidente, y cómo ha sido tu relación con el presidente en estos últimos meses. Creo que esa pregunta no es del Real Madrid, ¿verdad? Ya, Víctor, pero suscribo lo que ha dicho mi compañero. A ver, nosotros te hemos escuchado y entenderás que no es cuestión de estar aquí hasta las 4 de la tarde. Simplemente te puedo decir al respecto que más valoraciones sobre cuestiones de ese tipo, habrá tiempo para hacerlas una vez que termine la Liga. ¿Las harás? Habrá tiempo para hacerlas. Si digo que habrá tiempo para hacerlas, si procede, se harán, por supuesto. Si procede. ¿Pero vas a dar una rueda de prensa después claro. Hablar de esos temas? Pues no lo sé. Habrá que ver también el planteamiento del club. No sé. Haz el favor, porfa, anda. Sí, a ver, del Madrid también le pregunto yo, evidentemente. Pero solamente te quería pedir un favor. Yo no soy portavoz de nadie, de que acabado esto nos puedas permitir que esto no sea solamente soltar... Pero si me conocéis y sabéis qué hice el año pasado. Claro. Al final de temporada, cuando dimos una rueda de prensa ante las peticiones que había de distintos medios para hacer distintas entrevistas, que en principio dijimos que no, que con una rueda de prensa porque teníamos mucho trabajo que hacer de planificación, y personalmente yo le comuniqué a Rafa Ok, pues entonces ya concertar entrevistas individuales con todos los medios escritos y de radio. Por supuesto que si procede, y mi voluntad es de que proceda para cerrar la temporada con una rueda de prensa, lo haremos, pero no te lo puedo garantizar ahora mismo. No te estoy diciendo que no, pero no te lo puedo garantizar tampoco, porque eso dependerá de reuniones con el club. ¿Vale? Entenderás que el año pasado fue el año pasado y estamos en el año 2016. Correcto. Se ha pasado muchas cosas. Pues lo normal será un protocolo parecido. Bien, mira, mañana contra el Real Madrid, ¿cómo se prepara, cómo se ha ido preparando el partido? Aparte de competir a tope, me gustaría saber si Manuel Pablo pues va a tener sus minutos, evidentemente, para poder despedirse. No sé si mañana va a ser su último partido contra el Real Madrid. Sí, que los va a tener. Obviamente, si veis la convocatoria, pues no es complicado ver que es el único lateral derecho que tenemos en la convocatoria, pero bueno, además entendemos que este partido, una vez conseguido el objetivo, pues creo que es bonito para Manuel Pablo poder jugarlo. ¿Y cómo hemos preparado? Pues lo hemos preparado como siempre, analizando a nuestro rival y tratando de encontrar puntos débiles y de buscar tener una eficacia muy grande en defensa
para ser capaces de resistir esa capacidad goleadora que tiene el Real Madrid, porque nosotros también nos jugamos cosas. A pesar de tener el objetivo cumplido, si sumamos puntos nos puede permitir adelantar puestos en la clasificación y eso es importante a nivel económico para el club, aparte del prestigio. Nada más. Vale. Vale. A ver, Luis. Luis de la Cruz, Diario AS. Hablabas antes del Barcelona necesitado y con esos figurones de 500 millones. Mañana te vas a encontrar un Madrid exactamente igual. Claro. Claro, digo, ¿qué hacemos? ¿Qué cambiamos respecto al día del Barça? Pues esperar que ellos no tengan un día tan inspirado como pasó en el Barcelona y esperar también que nosotros defensivamente seamos capaces de tener mucho más rendimiento que el día del Barça. Yo creo que, insisto, son dos equipos diferentes, pero el talento individual lo tienen, la capacidad goleadora la tienen y vamos a tratar de conceder pues lo menos posible para evitarlo y tratar de aprovechar nuestras situaciones también. Lo comentabas antes, evidente, tienes pasado de formación en el Madrid. ¿Qué significa? ¿Cómo afronta este partido sabiendo que a lo mejor lo que haga el Deportivo influye en que gane el título del Madrid? No nos afecta, porque cuando eres profesional, vamos, tu cabeza solo está en un sitio, que es en tu club. Encima este club es el Deportivo. A mí lo que me gustaría es que el Deportivo estuviese peleando por la Liga. Entonces me preguntas, ¿quién quiere que gane la Liga? Yo te digo el Deportivo. Nosotros competimos en la Liga y queremos que gane la Liga el Deportivo. Evidentemente es una utopía ahora mismo porque ya hemos hablado antes, pero quien la gane, nosotros vamos a intentar, porque tenemos cosas en juego, ganar nuestro partido, sabiendo que va a ser muy difícil enfrentarnos a un Real Madrid con lo que se juegan ellos, pues muy difícil. Insisto, tenemos que hacer las cosas muy bien y que el Madrid se despiste. A lo mejor si el resultado de Barcelona no es favorable al Madrid, pues a lo mejor se despistan. Y luego, pues sucede todos los años, pero este año está quizá haciendo más ruido todo el tema este de maletines, apuestas y demás. ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo crees que puede influir? Y por supuesto, si os han llamado para ello. No, bueno, por supuesto que no. Y ¿cómo lo veo? Pues este es el run-run de siempre, de los finales de temporada. Yo creo que por la salud de la competición es bueno que esto se erradique y que se encuentren medidas para tratar de terminar con ello. Hemos tenido suerte esta temporada de que ha habido muchos intereses en juego de muchos equipos hasta las últimas jornadas y todos los equipos tenían prácticamente posibilidades en todas las clasificaciones y eso ha evitado que se empezasen a hablar de este tipo de situaciones desde hace ya más jornadas, pero indudablemente el run-run y es una noticia que siempre sale en los finales de temporada. Para mí son innecesarios. Suso Fernández, La Voz de Galicia, como decían mis compañeros, has dedicado una hora a un comunicado. Simplemente en ese comunicado has mencionado varios aspectos y yo creo que... Si no me vas a preguntar del Madrid, yo creo que mejor no perdemos tiempo, Suso, porque ya lo he dicho muy claro, o sea, es repetirnos. Pero es que supongo que una hora de comunicado... Si no doy información, es que no doy información, y si doy una hora de información, pero es que es eso, es que la rueda de prensa es del partido del Real Madrid, última jornada de Liga, y es a lo que estamos aquí, no es para hacer valoraciones. Bueno, porque eso ya está, y ya está. Vale, gracias. De su trayectoria en el mundo del fútbol, ha tenido un comportamiento, pues, que yo diría bipolar. Cuando él veía que iba a jugar, tenía un comportamiento bueno, pero cuando veía que no iba a jugar, tenía un comportamiento totalmente opuesto. Se iba al lado que hemos hablado antes de la conducta negativa, de la de no sumar, la de restar. Y eso ha perjudicado. ¿Cómo hemos tratado de ayudarle? Pues hablando, recomendándole, tratando de motivarle, buscando soluciones. Pero eso se ha ido repitiendo y acrecentando. Y ha terminado, su máximo exponente ha terminado pues en negarse a entrenar 2 veces y en ausentarse de 2 entrenamientos sin ningún tipo de permiso. Con lo cual, pues, evidentemente, como cuerpo técnico, un jugador que tiene este comportamiento no suma. Creo que estaremos todos de acuerdo. Y la decisión al final, lógicamente, porque el cuerpo técnico decide en la organización de entrenamientos, en la confección de las alineaciones, de las convocatorias, no en la designación de las sanciones. Entonces, ante ese tipo de comportamientos,
el cuerpo técnico informa. El procedimiento es muy claro y se ha llevado así en todos los casos. Información a la dirección deportiva y propuesta de sanción. Propuesta de sanción por parte del cuerpo técnico, que no es quien decide. El club estudia la situación, hace su propuesta de sanción y a veces coincide con la del cuerpo técnico, a veces no coincide, pero la que se ejecuta es la del club, que es el club quien tiene la potestad de poner las sanciones. Y es lo que hemos hecho en todos los casos. Ya que hablamos de este protocolo, explico también el siguiente paso, que es el de la comunicación. La comunicación de esas informaciones ha generado también controversias. Yo he estado todo el año aquí al frente de todas las ruedas de prensa recibiendo preguntas de todo tipo porque os entiendo. Os lo he dicho muchas veces, que entiendo vuestro negocio, entiendo vuestra profesión y preguntáis libremente por todo y os enteráis de muchísimas cosas, como ha pasado siempre. Pero la política del club ha sido la de mantener la confidencialidad, porque tenemos que entender también que hay unos intereses económicos, cada jugador es un activo para el club y es la decisión, la estrategia que se ha tomado desde el club de mantener esa confidencialidad. Y yo sé que eso a mí me ha generado mucha animadversión hacia muchos de vosotros que me habéis catalogado de no dar información, de no contar nada, bueno, pero me voy a lo que iba al principio. Los intereses del club, del equipo, por delante de los míos propios. Y eso es una losa que me ha tocado cargar, fenomenal, ningún problema, porque aquí estamos para defender los intereses del equipo y somos disciplinados y asumimos las directrices que vienen desde arriba. Dicho esto, esa es la política de actuación. Ahora, una vez terminado, pues será momento también de valorar los pros y los contras de tener esa política de comunicación, como en todo. Hay que hacer las reflexiones finales para tratar de sacar conclusiones que nos permitan mejorar y crecer. Entonces, vamos al caso ya de Luisinho. El caso de Luisinho, que ha alcanzado su máximo exponente en el día de ayer con la rueda de prensa de su representante, lo primero, quería comentaros los precedentes que a mí me informa el club cuando llegamos aquí la temporada pasada con respecto a Luisinho. Me ponen en aviso que es un jugador que ha tenido ya varias situaciones conflictivas con compañeros, con empleados del club, que es un jugador que tiene un carácter muy agresivo, que es muy difícil de controlar, etcétera, etcétera. Nosotros, evidentemente, en la situación en la que llegamos la temporada pasada, a 8 partidos del final, en una situación de máxima emergencia, pues no se pueden tomar medidas drásticas al respecto ante comportamientos de este tipo, ni nos corresponde, porque entendemos que como cuerpo técnico las reglas se establecen desde un principio y en su desarrollo no se deben modificar, porque los jugadores han sido los que han participado en la confección de todos esos reglamentos y esas conductas que estén establecidas de antes. Entonces, bueno, pues en esos 8 partidos, bueno, no 7, porque el primero estaba sancionado y le dimos permiso pidió permiso y le dimos permiso para poder ir a Portugal de viaje el fin de semana. Lo recuerdo perfectamente. Primer partido, que fue en casa contra el Atlético de Madrid, como las decisiones de todos los entrenadores, vamos perdiendo y decidimos hacer un cambio en la segunda parte y elegimos sustituir entre todos los que tomamos esas decisiones a Luisinho para buscar un cambio en el partido que nos permitiera mejorar, pues como pasa siempre. Y como pasa muchas veces en jugadores que tienen ese comportamiento ante las adversidades o que tienen ese tipo de carácter y pronto, pues Luisinho se calienta, reacciona mal y viene a pedir explicaciones faltando al respeto de una manera, de una manera que no corresponde dentro de lo que nosotros entendemos que debe reinar en el ambiente de un grupo. Es más, está presente el director deportivo porque yo reacciono con tranquilidad, le digo que está muy nervioso y que no viene a pedir explicaciones, que no procede, que se tranquilice y que ya hablaremos, pero acaba discutiendo airadamente con el director deportivo. Todas estas situaciones que ayer manifestó una versión que nada tiene que ver con la realidad el agente de Luisinho, toda la información que yo voy a dar ahora no es que la cuente yo, es que hay testigos. Porque en todas esas situaciones ha habido gente presente del club, como acabo de decir ahora, director deportivo, creo que estaba también el psicólogo que me lo ha comentado antes en aquel momento, compañeros, bueno. Antes de seguir comentando pues, situaciones para aclarar de las acusaciones que se vertieron ayer sobre mi persona y que quede claro el comportamiento que ha tenido Luisinho durante toda la temporada, quería decir también que me parece muy extraño y muy poco habitual pues, lo que se dio ayer, porque a mí me han estado llamando durante toda la temporada representantes de jugadores nuestros
para preguntar por su situación, para escuchar la valoración del entrenador sobre su progresión. Ante situaciones de jugar menos, tratan de hablar con el entrenador para tratar de asesorar a su jugador de una manera pues, coordinada con la información que le pueda dar el entrenador. Esto no se ha producido, a mí me parece un grave error, porque te puede llevar incluso a la situación de que lo que te estén contando no sea cierto, como puede haber sido este caso, y te lleve pues, a lanzar unas afirmaciones que no tienen nada que ver con la realidad. Yo hubiera estado encantado que la gente de Luisinho me hubiera llamado desde el primer día que notó algún tipo de situación conflictiva, como ha llegado a hablar de incluso rencor desde el primer día, pues si se hubiera puesto en contacto conmigo, seguro que hubiéramos podido ayudar mucho más a Luisinho, que hemos estado además intentando ayudarle durante toda la temporada, y creo que decir que hemos intentado, o que yo personalmente he intentado arruinar la carrera de un jugador, no sé qué más cosas de ese tipo, pero bueno, a un jugador que ha jugado 20 partidos, o que esto es un tema personal, a un jugador que ha jugado 20 partidos en la temporada, creo que habla por su propio peso, que le hemos dado oportunidades, hemos tenido muchas charlas con él, y la conducta que ha tenido pues es la que le ha llevado a tener que asumir esta situación por indisciplinado. Entonces, sigo comentando cronológicamente. En la temporada pasada tiene ese incidente en el partido del Atlético de Madrid, no pide disculpas al grupo, yo me acerco a él para convencerle de que tiene que pedirlas, que es muy interesante, que necesitamos a todos los jugadores, otra situación que nos está contando como así sucedió, y están de testigos pues los jugadores, los compañeros. Me estoy acordando ahora mismo como si estuviéramos viviendo lo que me tuve que ir a sentarme al lado suyo en la zona donde tenemos los campos de fútbol-tenis, mientras que el resto de jugadores estaban estirando, porque cuando acabó aquel entrenamiento, él ya se quiso ir antes sin estirar del grupo, y me fui a por él, le senté y tuve una charla con él para tratar de animarle, porque entendía que necesitábamos a todos los jugadores para ese final de temporada. La siguiente situación conflictiva se dio en Elche, con el calentón que nos pillamos todos de esa dolorosa derrota, pues montó un escándalo en el vestuario, arremetiendo y acusando a compañeros de todo tipo. Otra situación conflictiva, que también se tuvo que dejar pasar por lo que nos estábamos jugando y porque no era momento de apartar jugadores ni de tomar medidas disciplinarias contundentes, porque nos estábamos jugando muchísimo. Pasamos a esta temporada. Inicio de esta temporada, avisamos a todos los jugadores de que las reglas que tenían el año pasado cambian porque este staff tiene otras. Y ese tipo de comportamiento, si queremos fomentar un grupo unido, un grupo donde los intereses del equipo estén por delante de los individuales, hay que respetarlas. Y así lo comunicamos a los jugadores. Y el club, además, le parece muy interesante porque se confecciona un reglamento, un código de régimen interno totalmente compatible con el reglamento, el convenio AFE, y se pone en funcionamiento. Llegamos a la semana previa del inicio de temporada y se da el incidente entre Arribas y Luisinho, que también... Bueno, buenos días a todos. Bueno, Víctor. ¿Estamos preparados? Si me dejas un momentito, Óscar, por favor, porque quería comentar yo unas cositas antes de pasar a las preguntas. Primero, bienvenidos a todos los que venís de fuera y perdonad por el retraso que voy a tener un poquito antes de que empecemos la propia rueda de prensa con respecto al partido del Real Madrid. Además, los que vengáis de fuera seguro que estáis deseando terminar pronto a estas horas, porque es hora de ir a tomar un poquito de pulpo y una Estrella Galicia, que seguro que los que venís de fuera de Galicia lo estaréis esperando. Entonces, quería comentar unas cosas referentes pues, a todo lo que ha venido pasando, especialmente en los últimos meses y que se ha agravado en las últimas semanas. Bueno, pues que yo creo que ayer tuvo su punto más álgido, y creo que ahora que ya tenemos el objetivo conseguido de la permanencia, que es el objetivo principal, vital para nuestro club, para poder seguir dando pasos que nos permita quitar deuda y crecer como club, pues creo que ahora es momento de hablar de esas cosas y no dejar que se alimenten más especulaciones, debates, sin tener toda la información. Entonces, sí que quería comentar al respecto, porque como todos sabéis de qué voy a hablar, quería haceros una pequeña introducción sobre un dilema que existe en el mundo del fútbol, que es un deporte de equipo donde se alimentan los aspectos individuales de una forma feroz. El fútbol nace como un juego, ese juego que hemos jugado todos de pequeñito y que nos apasiona, y que esa esencia
que adoramos y que llevamos dentro es la de jugar y disfrutar. Se dice muchas veces hay que jugar para disfrutar, pero cuando se llega al fútbol de la élite, al negocio, al fútbol de la máxima competición, cuando se entra en esas escuelas, en esas academias de clubs profesionales, a lo que se nos educa a los futbolistas es a competir. Y eso de hay que jugar para disfrutar está muy bien, pero se nos educa en jugar para ganar, se nos educa en jugar para ser mejor. Y esto se alimenta en el mundo profesional pues con constantes referencias y premios individuales, mejor jugador, mejor goleador, premio al mejor jugador del mundo, de Europa, mejor portero, mejor defensa. Es un juego de equipo donde se alimenta mucho las cuestiones individuales, se alimenta mucho los egos, se entrena mucho el ego desde bien pequeñitos. ¿Por qué digo esto? Pues porque eso es la causa de muchos conflictos que se dan en el fútbol profesional en la gestión de grupos. Y eso lo hemos vivido como futbolistas y lo vivimos como entrenadores y se da en todos los equipos. El reglamento del juego, aquí lo he comentado muchas veces en muchas ruedas de prensa, te permite jugar con 11 jugadores a los que se etiqueta de titulares y ya tienes esa categoría de preferentes. Te quedan en una plantilla de 25 otros 14 que han sido educados, entrenados en el ego porque han sido titulares y han sido protagonistas hasta llegar a ese momento y de repente tienen que asumir una condición que también se etiqueta de suplentes o incluso no convocados. Y esto genera frustraciones, evidentemente, en individuos que están acostumbrados a ganar, a ser protagonistas, a ser mejores que. Y esto es una de las facetas que tenemos los cuerpos técnicos más difíciles porque es un foco de numerosos conflictos. En todos los equipos, en toda la historia del fútbol ha pasado y seguirá pasando. Y nuestra tarea es tratar de encontrar soluciones a esos conflictos que se den. Ante esa situación de frustración, que ya veis que en proporción es mayoritaria dentro de una plantilla, hay dos tipos de conducta. El ser humano tiene dos tipos de conducta ante situaciones de este tipo. Responder luchando, esforzándote, queriendo superar esa situación a base de trabajo, esfuerzo, que es la positiva, la que ayuda al grupo, la que te va a permitir, con tu trabajo en los entrenamientos y con tu trabajo en los partidos, en los minutos que tengas, gozar de cada vez más confianza y ayudar a tu equipo con los minutos que sean, pero ayudar, sumar. Esa es la actitud que todos queremos dentro de nuestro equipo, que tengan todos nuestros jugadores, pero es una utopía. Creo que hay equipos que están muy cerca de eso y son grandes demostraciones, como por ejemplo el Atlético de Madrid, que es un gran referente en ese sentido. Pero por supuesto dentro de los grupos pues hay conductas del otro tipo, que son las que tratamos de evitar y tratamos de corregir, que es el que en vez de esforzarse elige el camino cómodo de la queja, del lamento, de la excusa, y ese no suma, y ese resta. Muy fácil, y son conductas muy típicas, repetidas en la historia. Es que no le gustó al míster, es que me tiene manía, es que me trata diferente que al otro, es que, pero nunca se toma una opción de esfuerzo, de sacrificio, de lucha, por tratar de superarse con rendimiento y con trabajo esa situación que se le viene encima por la propia competencia que tiene en el equipo, no es por otra cosa, porque aquí estamos en el mundo competitivo y lo que marca las diferencias es la competencia. Entonces ese tipo de situaciones generan conflictos y ese tipo de conflictos se resuelven. Bueno, ¿qué hemos hecho nosotros como cuerpo técnico para tratar de acometer estas situaciones que se nos han dado esta temporada? Y ahora entramos ya en detalles. Pues lo que creo que hacen todos, charlas, diálogo, en base a nuestra experiencia explicar que el camino bueno es el de sumar, el de tener paciencia, el de que todos podemos ser protagonistas y ayudar al equipo, juguemos más minutos o menos, si vamos por el camino de forzarnos y poner siempre los intereses del equipo por delante de los individuales. Eso ha sido una premisa que me habéis escuchado repetir durante toda la temporada. La primera regla de este equipo que queremos formar es que los intereses del equipo tienen que estar por delante de los intereses de cualquier jugador, de cualquiera, y del entrenador, por supuesto, que se pone por detrás. Bueno, pues situaciones durante el año nos han llevado a tener que reaccionar ante conductas del tipo negativo, donde los intereses eran más personales y estaban por delante que de los del colectivo. Bueno, pues perdonar porque me he apuntado, son tantas cosas que quiero decir que no quiero que se me escape nada. Bien, os decía, ¿qué hacemos nosotros como cuerpo técnico para acometer estas cosas? Charlas, diálogo, aconsejar a los jugadores, tratar de tener cercanía. Y bueno, pues, por poneros un ejemplo, en la preparación del partido de Villarreal, tan importante para nosotros, utilizamos unas imágenes de una entrevista
protagonizada por Fernando Torres y Carlos Matallanas, que se llama Fútbol y Vida, la conversación completa. Seguro que muchos la habéis visto. Quiero aprovechar para recomendarla a quien no la haya visto, especialmente a todos los niños que quieran jugar al fútbol y a los padres, por supuesto, porque es de lo mejor que he visto en mi vida y llevo muchos años viendo cosas de fútbol como entrevista, como charla de valores. Y quiero felicitar tanto a Fernando como a Carlos por esa lección que nos da en ese vídeo, que lo puede encontrar todo el mundo hoy en día en YouTube o donde sea. Pero nosotros hemos utilizado un extracto de esa entrevista para recordarle a los jugadores la importancia de eso, de la unión. Y hay una frase que dice Fernando Torres que es sensacional, y es esta, que la hemos utilizado para tratar de concienciarnos y aislarnos de todos los problemas que ha habido, yo diría casi desde inicio de temporada, pero que se han acuciado en la parte final. Y la frase es, hablando Fernando como con su perspectiva de, evidentemente, futbolista todavía y de futbolista que lo ha ganado todo, dice que cuando te das cuenta de que sin tus compañeros no puedes hacer nada, y dice nada, insiste, das un paso adelante en tu carrera. Bueno, pues esta frase y algunas más las utilizamos en la charla previa del partido Barça-Villarreal, donde nos jugábamos tanto, como sabéis, para tratar de poner el foco en eso, en la unión del grupo, que es lo que necesitábamos para competir como equipo, como tantas veces hemos hecho, aparte de utilizar también pues, otros elementos de motivación, como ya sabréis, un vídeo que Rafa nos hizo llegar de numerosos aficionados repartidos por todo el mundo del deportivo, mandándonos mensajes de apoyo sensacionales. Bueno, pues, a esto nos dedicamos también los cuerpos técnicos para trabajar ese tipo de situaciones. Bueno, dicho esto, vamos al grano de aclarar, sobre todo para nuestros aficionados, que tantos debates, tantas especulaciones han vivido a lo largo de la temporada y especialmente en estos últimos días, insisto, para aclarar los conflictos que hemos tenido nosotros en este sentido, con esta problemática, que han sido los casos de Lopo y de Luisinho. El caso de Lopo, después de hacer una pretemporada sensacional, donde ha hecho un trabajo magnífico, con un esfuerzo y una entrega ejemplar, como no puede ser de otra manera para un jugador de su prestigio, increíble, con goles en propia meta en el descuento, con penaltis en el último minuto, con situaciones rocambolescas, solo 3 puntos más, estábamos octavos. Y las temporadas sí que son completas, porque lo que te da la clasificación final es la suma de la primera vuelta más la suma de la segunda, no ninguna de ellas por separado. Y a pesar de todo ese entorno y ambiente negativo y destructivo, que solo se veía lo negativo, derrotas y rachas sin ganar, por supuesto, claro. Si nosotros, yo que he pertenecido a ese Superdeport, que sabéis que de donde vengo te han criado y te han enseñado en la mentalidad de ganar, pues es lo que buscamos en cada partido. Pero en esta temporada, si recordáis, hemos tenido la desgracia de perder a Johan Cruyff. No lo digo yo, lo ha dicho Johan Cruyff, un mito que ha dejado un legado increíble en el mundo del fútbol, que uno de sus legados es que cuando no puedas ganar, asegúrate de no perder. Eso lo dice, lo decía, y ha quedado para la posteridad Johan Cruyff, que creo que es ejemplo de fútbol ofensivo. Pues nada, aquí se han ninguneado los empates del Deportivo, que hemos conseguido batir un récord de número de empates que solo se ve negativo. Empatar significa no perder, y este equipo está el quinto clasificado en número de derrotas en la temporada, con equipos muy importantes, de muchísimo mayor presupuesto, y eso tampoco se ha querido ver. El que no pierde suma, y para un equipo humilde como nosotros, sumar es muy importante, porque te acerca, aunque sea pasito a pasito, a tu objetivo, y eso no se ha querido ver. Claro, esto ha complicado mucho más. Fijaros lo que os he comentado, de esa situación en el vestuario con esos conflictos que no terminaban de resolverse, que generaban esas distracciones, más el ambiente. Bueno, pues hemos tenido un final de temporada que eso también incide en el rendimiento. Y estoy súper orgulloso de nuestros jugadores que, a pesar de todo ese ambiente y esas dificultades, han tenido la capacidad competitiva para sacar esto adelante. En una situación en la que incluso parecía que apetecía que llegásemos al final de temporada en los puestos de descenso. Bueno, todo eso a nosotros nos motiva y nos reta. Y le felicitamos a los jugadores por el esfuerzo que han hecho durante toda la temporada, a pesar de esa mala segunda vuelta, que aún si somos capaces de ganarle al Real Madrid, empresa harto, difícil, tremenda,
pues a lo mejor ya no hablamos de una segunda vuelta tan mala y aún estamos en juego. Pero lo que sí que es una realidad es que tenemos el objetivo cumplido, que desde el año 2010 el Deportivo no jugaba 3 temporadas consecutivas en primera, que desde el mismo año 2010 no se conseguía hasta una puntuación como esta, en primera, que hemos mejorado todos los números de la temporada pasada. Eso no, parece que no se le quiere reconocer eso a los jugadores. Bueno, pues nosotros sí que se lo reconocemos y se lo recordamos a nuestra afición. Y poco más que decir. Poco más que decir, simplemente hacer mención a este tema que os estoy comentando de el elemento negativo, el entorno negativo que se ha generado. Bueno, he llegado a escuchar cosas, ahora que me acuerdo también, y viene a colación con el partido del Madrid, la vergonzosa e histórica derrota contra el Barcelona 0-8. Yo creo que hay que hablar las cosas en su justa medida. Creo que estos jugadores no han tenido en ningún partido una actitud vergonzosa, en ninguno. Yo recuerdo el partido del Barcelona con un equipo que la primera parte le plantó cara al Barça, de tú a tú, con ocasiones para ir al descanso con otro resultado, y que aun cuando se rompió el partido a partir del 0-3, siguió buscando el gol. Y solo la máxima efectividad de un Barça histórico, que sí que es un Barça histórico, seguramente el mejor de la historia, la gran efectividad en un momento en el que necesitaban victoria y estaban dolidos, y cuando esos monstruos de 500 millones de euros se ponen las pilas, poco hay que hacer, poco, porque son los mejores. Aún así, nuestros jugadores siguieron intentando marcar un gol, aunque iban perdiendo 5, 6, 7, y nuestra afición, cada vez que teníamos una ocasión, lo jaleaba, porque estoy seguro que si lo hubiéramos conseguido, hubieran celebrado ese gol como si hubiera valido por 6 o por 7. Porque nuestra afición es sabia. A pesar de que luego le cuenten al día siguiente y le pongan un titular de vergüenza histórica o lo que sea, nuestra afición es sabia. Y lo que ve en el campo lo siente. Por cierto, Deportivo, Rayo y Celta son los 3 equipos que más ocasiones de gol le han hecho al Barcelona, sumando el partido de ida y el de vuelta, con 29 remates. Creo que eso es un dato que dice que el Deportivo no se ha rendido y ha ido, y ha dado la cara. Y creo que también se debería catalogar de importante pues, el hito de que un equipo tan modesto como el Deportivo sea capaz de empatar en el Nou Camp, que parece que, vuelvo a decir, las cosas buenas no interesan. Pero la realidad no es esa. La realidad es lo que hemos hablado. Y en ese entorno negativo yo quiero daros las gracias personalmente a todos los que perdón, habéis sido especialmente ácidos, negativos o destructivos hacia mi persona. Y os lo digo de verdad. He recibido numerosísimas llamadas de, por supuesto, familiares, amigos y aficionados, manifestándome su apoyo, su indignación a lo que estaban escuchando y leyendo sobre mí. Comentarios como, de quien están hablando no eres tú, no te conocen, qué injusto. Les he tenido que animar yo a ellos, porque tenemos la posibilidad de elegir lo que nos ofende. Y a mí cualquier tipo de comentarios negativos que se hayan vertido hacia mi persona en estos últimos, no sé, ¿cuánto? 2 meses o así, que me los han ido contando porque no quería prestar atención a ello, pero evidentemente la gente que te quiere te los cuenta. No me han afectado en lo personal, al revés. Os agradezco todo ese tipo de comentarios, especialmente a los que han sido más destructivos y más ácidos, porque en ese ambiente se genera una posibilidad de aprendizaje brutal. Y es lo que hemos hecho el cuerpo técnico. En esa situación difícil, complicada, donde había tanto en juego, nos ha obligado a concentrarnos para buscar soluciones ante todas esas dificultades. Y nos ha permitido generar un aprendizaje sensacional. A mí cuando mi hijo, que todos sabéis que es deportivista, que ha nacido aquí, y que le encanta el fútbol, me pregunta, papá, ¿cuál es la cualidad mejor que tiene un futbolista? Y le digo, mira, Daniel, la mejor cualidad que tiene un futbolista es la misma mejor cualidad que tiene una persona, desde mi punto de vista, la capacidad de aprender. Eso es lo más importante que tienes. Si aprendes rápido y aprendes bien, serás competitivo. Pero lo primero que hay que aprender es a ser buena persona. Eso es lo primero. Y en el fútbol, buen compañero. Y bueno, es un consejo que yo me aplico, que en nuestro staff nos lo aplicamos todos y que intentamos inculcárselo a nuestros jugadores. Y podemos decir que después de todo esto que ha pasado, hemos llegado a este punto de la temporada
con la convicción de que nos hemos equivocado muchísimo, hemos tenido muchos errores en nuestras decisiones, porque tenemos que tomar muchas decisiones como cuerpo técnico, alineaciones, planteamientos, muchísimos errores. Pero los analizamos, tenemos esa autocrítica y encontramos soluciones para seguir creciendo. Y también habremos tenido nuestros aciertos para haber llegado pues, con el objetivo cumplido a este final de temporada. Pero lo que sin duda hemos hecho ha sido aprender mucho. Ha sido un año sensacional para aprender y para crecer. Y nos sentimos mucho más preparados para afrontar próximos retos que vengan en el futuro. Así es que muchas gracias por vuestra atención. Disculparme pues todo lo que he tardado, el pulpo está esperando, las Estrellas Galicias, y si no os importa, pues podemos empezar a hablar del partido del Real Madrid, que es lo que ha aclarado ya todo esto, lo que tenemos que tratar de cerrar en Riazor como una auténtica fiesta del deportivismo, de haber conseguido ese objetivo de la permanencia sin tener que esperar a sufrimientos como ha pasado en temporadas anteriores. Sí, Víctor, Óscar Martínez, Radio Marca. Sí. Antes de meternos en el partido del Madrid, tu última frase me ha sonado un poco a despedida. ¿Tienes contrato con el club? ¿Tienes pensado continuar en el club? ¿Te ha dicho algo el club? Si te ha sonado despedida, a quien le suena despedida, pues que lo interprete así, pero no es una despedida, por supuesto. O sea, y vuelvo a repetir, si no os importa, vamos a hablar del Real Madrid, que creo que ya me he extendido bastante, creo que he dado muchísima información que me habéis estado pidiendo durante toda la temporada. La gente de Luisinho, pues ayer falta la verdad en su manera de contarlo, porque se produce una pelea fuera del campo, pero luego dentro del vestuario, porque el protocolo que yo tengo para actuar en ese tipo de situaciones es siempre el mismo. Y se utilizó también en el último rifirrafe que, producto de la tensión del juego, tuvimos entre Oriol y Lucas. Una vez que se ha calmado un poco la situación, me los llevo dentro para hablar con ellos y darle la posibilidad de que en frío se disculpen, se den la mano, podamos seguir con el trabajo del entrenamiento, que estas cosas pasan en el mundo del fútbol, hay calentones, jugadores de temperamento, con personalidad, buscar la solución para que el trabajo no se perjudique. Pero en esa situación donde yo estoy tratando de arreglarlo, Luisinho provoca una segunda pelea dentro del vestuario que acaba incluso con Lux golpeado en la espalda a, no sé si 3 días de empezar el campeonato de Liga. Yo recuerdo que ya teníamos lesionado de gravedad a Fabricio. Lógicamente, esto para mí es algo muy grave, esa situación. Suspendo el entrenamiento, si recordáis bien, convoco a todos los jugadores para repetir el entrenamiento por la tarde. Y el protocolo es el mismo que os he comentado antes, información al club de la situación que se ha dado, mi opinión al respecto, y a partir de ahí el club elabora su propia opinión y se ejecuta las sanciones, que las ejecuta el club y las propone el club, no el entrenador. Una vez que cumple Luisinho su sanción, lo reintegramos al grupo y tiene un comportamiento muy bueno, que es merecedor del elogio, como en numerosas ocasiones lo hago, porque es otro Luisinho, el Luisinho que queremos, y así se lo manifiesto durante ese tramo de la primera vuelta hasta que llega el mercado de invierno. Entonces, hasta ahí fenomenal. Pero cuando llega el mercado de invierno, Luisinho me viene a hablar al despacho y me pide que le ayude para marcharse, porque él no aguanta su situación de suplencia. Entiendo, es una situación personal, vamos al concepto que hablamos antes de la gestión propia de la frustración, porque tu ego te lleva a una cosa, pero tu realidad competitiva dentro del grupo te tiene en otra. Los entrenadores tenemos que tomar decisiones y elegimos en base al rendimiento y nos podremos equivocar, pero buscamos lo mejor para el equipo. Y eso es lo que hemos transmitido constantemente. Entonces, ahí ya hay un cambio de actitud de Luisinho, ya buscando una salida. Yo le comunico que eso tiene que hablarlo con el club, no con el entrenador, y que mientras esté en la plantilla, contará para el entrenador cada vez que se crea oportuno. Si sigue entrenando como está entrenando, perfectamente. Y así se hace. El problema es que cambia de actitud el comportamiento de Luisinho en los entrenamientos y de repente, pues, cuando él ve que no va a jugar, los viernes le duele la rodilla, pero el lunes está listo para entrenar y eso se repite muchas veces. Claro, todos los jugadores tenemos dolores cuando estamos en activo y más cuando ya tenemos una edad. El cuerpo médico, en sus exploraciones, pues a mí la información que me da es que, bueno, pues sí, claro, una tendinitis, unas molestias, pues las podemos tener todos. Y creemos al jugador que tiene esas molestias, pero también creemos que hay una capacidad de sacrificio, de esfuerzo para defender a tu club, que es al que te debes, que te lleva muchas veces a superar ese tipo de dolores. No en vano,
hemos tenido jugadores en el tramo final de temporada jugando con fisuras en los dedos, con sobrecargas, con dolores de rodilla, de todo tipo. Y han dado la cara por su club, como no esperábamos de otra manera. Ante esa situación, pues se empieza a acrecentar el malestar y la dejadez en los entrenamientos de Luisinho, lo mismo que hemos hablado antes para el caso de Lopo. Tratamos de convencerle de que de esa manera no se puede trabajar, pero hemos concedido muchas oportunidades, 20 partidos. Esto de que es una acusación o una persecución o algo personal, pues es absolutamente falso. Y cuando ha habido ese cambio de conducta y de comportamiento que le ha llevado otra vez incluso a amenazar al entrenador, porque a mí me ha llegado a amenazar diciendo que él tenía que jugar y que si no jugaba me iba a generar muchos problemas. Bueno, pues eso, en eso sí que se está esforzando, por lo que se ve. En vez de esforzarse en el terreno de juego y en los entrenamientos por ganarse un puesto, como todos los profesionales hacen lícitamente, pues en eso sí que le ha dedicado esfuerzo. Obviamente, ese cambio de actitud ha venido correspondido pues, de todas las informaciones al club y las propuestas de medidas de actuación correspondientes, que como vuelvo a decir, el club la forma de actuar es analiza, estudia y propone sus propias actuaciones y luego, si corresponde, se comunican. Y el último elemento, el último acto de mayor indisciplina, pues se produjo la semana previa al partido de Getafe, en una reunión en la sala de reuniones, donde comunicamos la decisión del club de la sanción a Lucas y a Oriol por el incidente que habían tenido. Pues él montó una discusión tremenda, no se callaba, le faltó al respeto al entrenador, le faltó al respeto a los compañeros, le dimos la oportunidad de rectificar esa situación delante de todos, vuelve a ser otra situación en la que están de testigos compañeros, el psicólogo del club que está presente constantemente en todo ese tipo de dinámicas grupales. El propio director deportivo también fue desobedecido por el jugador y ante la negativa a reconducir esa situación de rebeldía que estaba manifestando en la charla, le dimos la oportunidad de calmarse, no quiso aceptarla y tuvimos que sacarle de la reunión y sacarle del entrenamiento. Y por eso, pues, la propuesta que se hizo es de abrir un nuevo expediente por otro acto indisciplinario. Y a partir de ahí, esto que he contado cronológicamente, como comprenderéis, en un grupo genera muchos despistes, muchas distracciones, porque es un elemento emocional al grupo. Al final son dos compañeros que participan desde el inicio de temporada, dos elementos del equipo que están teniendo un comportamiento que no va acorde a la profesionalidad que queremos para el grupo, pero toca la fibra de todos y además lleva a distracciones también pues de jugadores que puedan tener mayor o menor afinidad, etcétera, etcétera. La decisión, obviamente, es la misma. Jugador que no suma, jugador que resta, es peligroso tenerlo dentro del grupo, porque el rendimiento está en riesgo y nos estábamos jugando muchísimo, muchísimo. De ahí las decisiones de generar diferentes tipos de entrenamiento para jugadores que no están por la labor de ayudar al equipo y jugadores que sí están por la labor de ayudar al equipo. Y se plantean diferentes tipos de trabajo y se comunica lo que se considera que se tiene que comunicar. Insisto que ese tema ya lo hemos hablado. Y hasta aquí hemos llegado con respecto a eso. Creo que ahora que nos hemos salvado, es un buen momento para decirle a nuestra afición qué ha pasado, para que ya se terminen los debates. Sí que quería aclarar también, con respecto a algunos de los comentarios de la gente de Luisinho ayer, ofensivos hacia mi persona, que con respecto a la comparativa que hace con un incidente que tuve yo con Javo Irureta, ya no me acuerdo en qué temporada, no miro el dato, que es lo menos importante, solo decir que con el míster yo me pudiera comer ahora mismo las veces que hagan falta. Me he encontrado con Javo un montón de veces en eventos de veteranos de la selección española y hemos compartido charlas sobre nuestro pasado, sobre anécdotas. Incluso él ha tenido el detalle de entrar en directo en un programa en Sevilla Fútbol Club Televisión donde me estaban entrevistando y entró en directo con una llamada pues para hablar de mi época de jugador, con las inquietudes que yo tenía como entrenador. Tuvo unas palabras cariñosísimas y se lo agradecí, por supuesto. Es decir, quiero decir con esto, bueno, el problema que tuvimos, asumimos la responsabilidad que nos correspondía a las partes, fue un problema totalmente individual, una situación individual, no tenía nada que ver con el grupo, no era nada colectiva y se solucionó en el momento. Y para hablar de las cosas, pues hay que hablar con conocimiento de causa, no en base a rumores, dimes y diretes. Entonces creo que, insisto,
Y mira, es que no tendría ningún problema. Se lo dije incluso al presidente, que por qué no invita un día a Jabo a un partido y nos vamos a comer o hacemos una rueda de prensa y nos partimos de risa recordando aquella anécdota que ahora seguro que podemos recordar como algo gracioso, algo que no estuvo bien, por supuesto, y de lo que todos aprendemos cuando no se hacen las cosas bien. Tenemos nuestro derecho a equivocarnos y nuestro derecho a rectificar. Y a estos jugadores que hemos hablado, que nos han dado todos esos problemas durante toda la temporada, les hemos dado muchas veces la ocasión de rectificar, muchas. Tantas que incluso el grupo se ha sentido ofendido por dar tantas oportunidades a gente que estaba atentando tanto contra los intereses del equipo. Bueno, pues con eso cerramos todo ese tema que ya nos ha dado la lata, insisto, toda la temporada y se ha acrecentado muchísimo en el final. Ahora os quería comentar, porque claro, en todo este tiempo, tantos comunicados y tantas... Bueno, pues sí, mira, ahora que digo comunicados, otra de las situaciones de las que se me han acusado, o sea, no acusado, sino se ha dicho una cosa que no es cierta. Es totalmente falso que yo, ya lo dije en su día, que yo participase en el comunicado de los capitanes en aquel momento, como es totalmente falso que yo manipule a los jugadores, me parece ridículo. Es tan sencillo como que le preguntéis uno por uno a todos los jugadores cuando van pasando esa misma pregunta y os responderán libremente. Solo faltaba. Y sobra decir más cosas porque creo que con lo que ya he manifestado aquí aclarando la situación, pues las declaraciones de ayer se caen por su propio peso. Insisto, que me hubiera gustado que al primer momento de duda para poder ayudar a Luisinho me hubiera comunicado el agente, hubiera hablado conmigo y entre los dos a lo mejor hubiéramos tenido la posibilidad de ayudarle más. Mira, ayer mismo, con todo el run de informaciones al respecto, me llegó una información que salía en La Voz de Galicia en la temporada, creo 2014, con Fernando Vázquez, un titular diciendo que Luisinho tenía un problema consigo mismo por un enfrentamiento, un encontronazo, una agresión que había tenido con un compañero. Bueno, que esto no es nuevo, hay precedentes. Y nosotros nos hemos limitado a tratar de actuar en base al protocolo que tenemos, siempre buscando lo mejor para el equipo, lo mejor para nuestro club, al que queremos. Y ahí quiero ir ahora, porque se ha hablado en este tiempo, se ha apelado mucho al sentimiento deportivista, de los jugadores, y bueno, pues sabéis que a mí no me gusta hablar de mí, no me gustaba hablar de mí como jugador, pero creo que en este momento pues es bueno que utilice esa referencia, porque además creo que es algo que nos ha afectado durante la temporada y creo que nos ha distraído mucho. Yo sé lo que es vestir la camiseta de este club y yo sé lo que es sentir el escudo, porque he tenido la inmensa fortuna de estar aquí 7 años en un equipo que había sido ya Superdeport y que con esa etiqueta de Superdeport le había dado a su principal activo, que es su afición, la mayor alegría del mundo, que es conseguir un título y celebrarlo después de ser un equipo, bueno, después de ser no, siendo siempre un equipo humilde y modesto. Y ser capaz de ganar aquella Copa del Rey en el Bernabéu fue una alegría tremenda para esa afición. Y los que no pertenecíamos al Depor en aquel momento nos alegrábamos, porque ese equipo humilde, modesto, que se codeaba entre los grandes, fuera capaz de conseguir tal hazaña. Igual que sufrimos cuando se le escapó aquella famosa liga del penalti de Jukic. La suerte del destino me puso a mí aquí, en el Deportivo de La Coruña, en un grupo sensacional, aportando mi granito de arena en un grupo donde había muchísima humildad. Un grupo que en el año 99-2000, todos sabéis que ganamos la Liga, pero un grupo que en toda esa temporada, que estaba dando un rendimiento fantástico, no se le escapaba a nadie del grupo un discurso diferente al de nuestro entrenador, al de Jabo, que era el partido a partido. Eso que parece que se ha inventado ahora el Cholo Simeone, ya nos lo decía a nosotros Jabo, y le seguíamos. Y hasta que no nos plantamos en las últimas 5 o 6 jornadas de Liga con posibilidades de pelear por el título, no dimos un paso adelante al frente para asumir esa responsabilidad. Pero ni siquiera en ese momento éramos Superdeport. Superdeport era el anterior, el de Bebeto, Rivaldo, ese era el Superdeport que había ganado. Para ser Superdeport hay que ganar. Hay que ganar. Y aquel Depor al que yo pertenecí durante 7 años se hizo Superdeport en el año 2000, cuando ganó aquella liga. Y luego fue un orgullo poder ganar más títulos como la Copa del Rey y poder tener actuaciones muy importantes en Champions y llegar a esas semifinales. Entonces esa etiqueta de Superdeport ya sí que era merecida. Y lo más bonito de eso es poder celebrarlo. Me lo recordaréis en 1000 entrevistas que me habéis hecho y me habéis preguntado. Lo más bonito de todo eso son las celebraciones con nuestra afición. La plaza de María Pita, llena de gente,
es algo que a mí me pone los pelos de punta cada vez que recuerdo en la celebración de la Copa del Rey, o Cuatro Caminos, o el estadio cuando pitó el final el árbitro en la consecución de la Liga inundado de deportivistas. ¿Por qué digo esto? Porque hemos hecho una primera vuelta sensacional y aquí llevamos, desde que terminó la primera vuelta, comparando la segunda con la primera. Y el hecho de hacer 27 puntos en la primera vuelta no te otorga ningún título. Y aquí se ha escuchado ya en aquel momento, cuando íbamos también por ahí por el mes de enero, nuevo Superdeport, el Superdeport 3.0, Europa, y una pérdida de perspectiva tremenda de la realidad de este equipo, que tiene que ser el de la humildad, que no se pasa de salvarte en la última jornada a pelear por Europa y a ser Superdeport. Eso es imposible. Esa pérdida de perspectiva nos ha distraído mucho. Por más que hemos querido mantener el entorno del grupo en el vestuario centrado, eso distrae. Se generan unas expectativas tremendas, que lo hemos dicho, a nuestra afición encantado, le hemos generado una ilusión sensacional, que es nuestro mayor activo, bien, pero no se puede perder la perspectiva de humildad. Aquí se ha llegado a decir que como se ha hecho esta primera vuelta, en la segunda hay que exigir lo mismo. Eso no es cierto. Ahora explicaremos, quiero dar mi versión de lo que yo entiendo por la primera vuelta y la segunda vuelta, pero quiero terminar de comentar una cosa con respecto a esa comparativa de Superdeport. Para ser Superdeport 3.0 hay que ganar. Y cuando se demuestre que se gana algo, entonces se podrá decir que ese equipo es Superdeport. Este equipo de ahora, empezando por su cuerpo técnico, está a años luz de aquellos Superdeport. A años luz. No le llegamos ni a la suela de los talones. Los primeros, el staff. Tenemos que demostrar todavía muchísimo en nuestras carreras para poder llegar a la etiqueta de Superdeport, para poder merecer que nos comparen. Y, por supuesto, el equipo de jugadores tampoco está al nivel de aquel Superdeport. Y ellos lo saben y lo reconocen. Pero esa pérdida de perspectiva de la realidad, ese exceso de euforia desmedida, te lleva a la comodidad, al despiste y a bajar tu competitividad. ¿Qué es la segunda vuelta? Pues la segunda vuelta para mí es una liga nueva, porque cambian los contextos. Por más que digamos, te vas a enfrentar a los mismos equipos, en la segunda vuelta no te enfrentas a los mismos equipos. A falta de 4 jornadas para el final, hicimos un estudio del mercado de diciembre y del puesto 8 al 12, 10 equipos se habían reforzado en el mercado de diciembre. De los 10 equipos que se habían reforzado en el mercado de diciembre, 8 han mejorado sus puntos en la segunda vuelta con respecto a la primera. Eso es un dato que ahí está de incidencia de los refuerzos del mercado de invierno, por lo menos para conocerlo. Eso ya es un elemento que cambia. Ya no te enfrentas a los mismos equipos. Ya hay equipos que han cambiado y vemos que tiene incidencia en el rendimiento, por lo menos conocerlo. Más cosas que cambian. No se juegan en los mismos estadios. Y eso también influye. No es lo mismo jugar contra el Sevilla en Riazor que contra el Sevilla en el Sánchez Pizjuán. No es lo mismo jugar contra el Celta en Riazor que contra el Celta de Balaídos. No es lo mismo jugar contra el Atlético de Madrid en Riazor que en el Calderón. Eso es otro elemento que cambia el contexto de la segunda vuelta, para pretender tener una comparación matemática de la primera y la segunda. Entra en juego, por supuesto, el cansancio. Cuando tú inicias la temporada, todos los equipos están al máximo a su plenitud de facultades físicas, máxima motivación, todos los jugadores están enchufados porque se quieren ganar un puesto de titular y eso incide en el rendimiento. En la segunda vuelta hay cansancio, hay sanciones, hay lesiones. Por cierto, a nosotros se nos han cebado las lesiones en un puesto de vital importancia para todos los equipos y más para uno humilde y modesto como nosotros, como es la portería, porque aquí se han hecho muchos análisis de la segunda vuelta donde solo se ha hablado de lo negativo, que claro que hay negativo en la segunda vuelta, por supuesto. 15 puntos en la segunda vuelta, habiendo hecho 27 en la primera, pues no es para estar contentos. Es una segunda vuelta mala, o muy mala, podemos decir, pero vergonzosa, ruinosa, de todo lo que se ha escuchado. Me parece una falta de respeto al grupo. Entre otras cosas, porque hay equipos que a día de hoy tienen menos puntos que nosotros en la segunda vuelta. Entre otras cosas, porque estamos a 4 puntos de hacer una segunda vuelta como la mayoría de nuestros rivales. Entre otras cosas porque con 3 puntos más no estaríamos hablando de estas cosas y seguro que todo lo que ha pasado se hubiera tapado. Y yo me alegro, ya lo comentaré al final, porque esto ha servido para mucho. 3 puntos más, recordar, he hablado aquí ya de muchos partidos que hemos tenido en Riazor que se nos han escapado victorias de manera increíble.